Con su permiso, presidente. Muy buenos días. Felicidades a las médicas y médicos, enfermeras, enfermeros galardonados. Qué orgullo tenerlos en México. Quisiera comentar brevemente sobre lo que dice de Querétaro, pero antes abordar lo que comentaba la compañera sobre cambios de estrategia, aclarando lo siguiente. En el lenguaje convencional, a veces en el lenguaje periodístico, se usa libremente la palabra estrategia para referirse a cualquier esfuerzo sistemático empeñado en alcanzar un objetivo. Pero no se distingue algo que es sumamente importante de distinguir en el lenguaje técnico, en muchos campos, incluido el campo militar, pero definitivamente en el campo de la salud pública. La estrategia es una intervención de larga duración, es decir, son esfuerzos sistemáticos y estructurados, encaminados a lograr un impacto esperado con un horizonte de larga duración. A diferencia de la táctica, en donde el horizonte es más corto, el tiempo necesario para lograr ciertos objetivos intermedios es más corto. Y aún distinguimos la operación, que son un periodo aún más corto de intervenciones más concretas, generalmente geográficamente localizadas. Es un tecnicismo, pero es muy importante distinguirlo, porque si no, en las noticias a veces se habla de cambio en la estrategia y se asume que hay un fallo de la previa. Si operáramos así, que no es el caso, estaríamos improvisando y estaríamos buscando que ante alguna adversidad en el camino hay que hacer todo de nuevo, y no es el caso. La estrategia del Gobierno de México para responder a la pandemia de COVID-19 fue definida desde el inicio. Empezamos los esfuerzos, como lo hemos comentado, en los primeros días de enero, habiéndose conocido de 44 casos de neumonía en China en la última semana de diciembre de 2019. La estrategia consideró desde el inicio que tendríamos una epidemia larga, y lo hemos dicho siempre, preparémonos para una epidemia larga. El horizonte de tiempo trazado incluyó al menos hasta octubre la duración de la primera ciclo epidémico, y también incluimos el escenario de que al llegar octubre tendríamos un cambio en la intensidad epidémica, porque sabemos que desde hace centenas de años, posiblemente miles de años, en el hemisferio norte, entre octubre y marzo del año siguiente, ocurre la temporada de la influenza. Y dado que la influenza y COVID-19 tienen, aunque causas distintas, son virus distintos, tienen un comportamiento clínico semejante y un comportamiento epidemiológico semejante porque se transmiten por la misma vía, era lógico suponer que con la llegada de la influenza, además COVID-19 también podría tener un repunte y que por sí misma la influenza implicaría un aumento en la demanda de servicios hospitalarios, particularmente hospitalización por neumonía o por infección respiratoria grave. Ahora, este es el marco de referencia, esta es la estrategia. La estrategia del Gobierno de México incluye varios componentes mayores. Los fundamentales son los que mencionaré. El primero era lograr aplanar la curva epidémica. De esto hemos hablado muchísimo. La curva epidémica es la representación gráfica de la intensidad de ocurrencia del fenómeno, nuevos casos, nuevas hospitalizaciones, lamentables defunciones. Y estas ocurren a cierta velocidad y lo medimos por la cantidad de eventos que ocurren por día. Si la cantidad de eventos que ocurren por día supera la capacidad de responder ante ellos, específicamente la capacidad de darle atención médica a las personas enfermas y en especial de hospitalizar a las personas críticamente enfermas, entonces rebasaríamos la posibilidad de hacer los esfuerzos necesarios para proteger la vida. Y ya habíamos visto la experiencia que se empezaba a dar en los países europeos, en Estados Unidos, por ejemplo. Y no quisimos que pasara eso. Y entonces, para lograr aplanar la curva en una enfermedad para la que no hay ni vacunas ni tratamientos específicos, hasta el momento
no hay ni vacunas ni tratamientos específicos para la COVID-19. El único recurso, o el recurso principal, es las estrategias de la salud pública, destacadamente la contención centrada en personas, detectar personas enfermas, buscar hacer el diagnóstico por laboratorio, estudiar a sus contactos y recomendar, disponer que tanto la persona primariamente enferma como sus contactos permanezcan en aislamiento 14 días para evitar la cadena de transmisión. Cuando este esfuerzo de contención llega a su límite, porque existen demasiados casos que superan el número de trabajadoras y trabajadores de la salud pública que pueden orientar los esfuerzos de contención, hay que apelar, como ya señalaba el presidente, a la colaboración de la población. El pueblo en su conjunto puede guiar y puede ejercer las medidas de prevención. Y entonces pasamos a complementar la contención con mitigación comunitaria. Mitigación comunitaria en México se ha llamado Jornada Nacional de Sana Distancia, y es este esfuerzo en el que, con algunas disposiciones administrativas de carácter general, no dirigidas a las personas, en el caso mexicano, no dirigidas a las personas, sino dirigidas a quienes administran los espacios en donde se congregan las personas, destacadamente el Sistema Educativo Nacional, todos los empleos en los sectores público, social y privados, a menos que sean esenciales, y las actividades recreativas diversas, culturales, sociales, etcétera, que ocurren en el espacio público. Entonces, las intervenciones de mitigación en el caso mexicano fueron dirigidas y han sido dirigidas y continúan siendo dirigidas no a las personas, porque las personas, todos, todas, somos víctimas de un fenómeno como es la epidemia, de un fenómeno natural, es un virus, es una partícula biológica. Entonces, todos somos víctimas, y si la acción de la salud pública revictimiza a los individuos, haciéndolos responsables o culpables en lo individual de las acciones de control, eso complica mucho la dinámica social. Entonces, en México decidimos no hacerlo así y decidimos orientar los esfuerzos a entidades administrativas que ya mencioné. Esto es lo que logró aplanar la curva, esto es lo que logró que la cantidad de casos diarios y de hospitalizaciones diarias y de defunciones diarias fuera sustancialmente menor, 3/4 partes menor, a lo que hubiera ocurrido en ausencia de intervenciones. Y por último, el tercer bloque general, hay muchos específicos, es lograr la reconversión hospitalaria para ampliar, y logramos ampliar más de 4 veces las camas con ventilador, más de 6 veces las camas de ocupación general, para lograr albergar a todas las personas que necesitaran atención. Entonces, esto es la estrategia. La táctica incluye diversas modalidades específicas para lograr estos 3 propósitos que estoy mencionando. Y efectivamente, con la llegada de este rebrote, de este repunte, que habíamos contemplado podría ocurrir y que lo anunciamos desde mayo, ya que llegó, se instrumentan los distintos componentes de la estrategia que implican táctica y operación. Y ahora hay que regresar a extremar los cuidados y también las actividades que estamos haciendo para la detección de casos con el propósito de interrumpir desde la comunidad las cadenas de transmisión. Y una cosa importantísima, que las personas acudan lo más pronto posible a los servicios de atención médica, y con el trabajo comunitario que se viene haciendo ya desde hace varios meses, entonces lograr persuadir a las personas de que acudan prontamente a la atención médica. Esto puede hacer la gran diferencia entre un daño fatal y una enfermedad que, aunque grave, pudiera terminar en una recuperación satisfactoria. Sobre el caso específico de Querétaro, me gustaría si me pueden proyectar la lámina de Querétaro, las 2 láminas de Querétaro, del informe que dimos hoy al presidente, informe que efectivamente damos todos los días y que también presentamos públicamente. Este es el perfil epidemiológico de Querétaro. En síntesis, lo que vemos en la gráfica en el lado superior izquierdo es la curva epidémica de casos registrados y casos estimados. Están juntos todos en la misma línea.
La línea azul claro es la de casos, la línea azul oscuro es la de defunciones, que está amplificada con una escala en la gráfica de abajo. Lo que vemos es una tendencia continua de aumento, no es reciente, esta empezó desde la semana 17, que tiene variaciones, a veces se acelera, a veces se desacelera, y siguió aumentando hasta la semana 34. De la semana 34 a la semana 37 tuvimos 3 semanas de descenso, descenso es reducción, es menos casos diarios, pero desde la semana 37 en adelante hemos tenido una aceleración en el número de casos diarios identificados y estimados que corresponde a un aumento en los contagios. Ciertamente podría ocurrir que la explicación de este nuevo segmento de aceleración pudiera ser resultado de una mayor búsqueda. Quien busca, encuentra. Queremos encontrar, porque eso ayuda a detectar más tempranamente a las personas, interrumpir las cadenas de transmisión, persuadirles de que acudan a servicios médicos. ¿Cómo sabemos si es solamente porque buscamos más y encontramos más, o además hay un cambio en la velocidad de ocurrencia de los casos, con lo que está en el panel del lado derecho arriba, que muestra el porcentaje de positividad de las personas que son detectadas por laboratorio? El porcentaje de positividad es de cada 100 personas que se les hace la prueba, cuántas resultan positivas al virus SARS-CoV-2. El promedio nacional es 41%, en este momento llegó a ser 59%, y lo mínimo que tuvo es 37%. Y vemos en la curva roja del lado derecho arriba que Querétaro tiene un porcentaje de positividad de 50%, superior al porcentaje nacional. Pero no solo eso, sino que a lo largo de las últimas semanas en las que Querétaro nos ha informado, amplió sus capacidades de detección en comunidad, no se ha reducido el porcentaje de positividad. Si tuviéramos más casos como consecuencia de una búsqueda intencionada, tendríamos una mayor posibilidad de encontrar personas que no son positivas al virus SARS-CoV-2 y entonces baja el porcentaje de positividad. Esto sí ocurrió en la Ciudad de México, cuando la Ciudad de México hace 3 meses estableció su programa de detección, protección y resguardo, y su porcentaje de positividad, que era cercano al 50%, bajó hasta 32%. En conclusión, es loable el esfuerzo que hace el gobierno de Querétaro por detectar los casos tempranamente. No hay que perder de vista que detectar no es el propósito, sino todo lo que estoy mencionando, y las evidencias no sugieren que la razón principal del incremento de casos sea una mayor detección. La conclusión es, parece estar teniendo la misma tendencia de incremento de casos que tienen otras entidades. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Y últimamente